en la computadora. Bueno, profe, buenas noches para todos de nuevo. Me excuso. Hoy vamos a hablar de una temática. Perdón un segundo que la gente le paso esto a este profe y ya. Hoy vamos a hablar de una temática, digamos, que no es un tema, el entrenamiento de la agilidad obviamente no es un tema nuevo, pero desde esta perspectiva, como lo vamos a ver ahora, sí es un digamos, una forma de abordar el entrenamiento de la agilidad de una forma completamente diferente. Y lo vamos, primero, oh, profe, qué pena, ¿me confirman el audio, por favor? Está bien, listo. Eh, Voy a ver si puedo, profe, la última, voy a hacer algo aquí. Voy a ver si puedo dejar la sala habilitada porque cuando lo cree rápido, mucha gente se está conectando, pero me llega a mí la notificación a mi pantalla. Un momento, por favor. Creo que no. Vámonos. Vámonos, vamos como estamos. Bueno, entonces les estaba diciendo que el entrenamiento de la agilidad, obviamente, cada uno de nosotros, de alguna manera, siempre hemos entrenado esta condición atlética, pero desde las diferentes teorías del aprendizaje motor que se han venido aplicando en el entrenamiento contemporáneo y con uno de nuestros, digamos, máximos exponentes de estos nuevos sistemas de entrenamiento, vamos a hablar, por ejemplo, de Paco Seiluro, quien hace mucho tiempo habló de la integración de las condiciones o el desarrollo de las capacidades atléticas, integrarlo también dentro de los diferentes, digamos, variables del entrenamiento, o sea, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, pero ha ido creciendo poco a poco esta línea del conocimiento y hoy en día hablamos mucho de lo que tiene que ver con los sistemas de aprendizaje desde una perspectiva compleja, desde una perspectiva desde los sistemas del aprender y desde una perspectiva desde la teoría ambiental, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esto es un abrebocas. Nosotros vamos a lanzar un curso de entrenamiento de la agilidad que iniciará el 1 de julio y el contenido que va a tener este curso es el siguiente, profe. Nosotros vamos a hablar en ese curso y va a ser hoy un abrebocas de todo esto. Vamos a hablar de los sistemas dinámicos y el entrenamiento, la determinación de los atractores del movimiento, que va a ser lo más importante para nosotros desde el punto de vista del entrenamiento de la fuerza. Vamos a ver cómo entrenar la aceleración y el entrenamiento de la aceleración desde el punto de vista coordinativo, la desaceleración, el entrenamiento de la fuerza para esto, los cambios de dirección, el sprint, cómo estructurar unidades de entrenamiento desde la fuerza, vuelvo y repito, y cómo planificar y periodizar, perdón, en diferentes deportes. Hoy vamos a poner un foco en fútbol porque de alguna manera es el deporte donde yo me muevo, pero el curso va a ser abierto para cualquier tipo de disciplina deportiva. Vamos a tener 80% de contenido de video donde se van a mostrar los ejercicios, donde se van a explicar el porqué de los ejercicios y un 20% teórico, que es algo de lo que vamos a explicar hoy en esta presentación. Entonces, la agilidad, profes, vuelvo y repito, desde un principio nosotros siempre hemos entendido que la agilidad no es nada más que la capacidad que va a tener un deportista de acelerar, frenar, controlar el movimiento y cambiar de dirección en función del entorno. Cuando nosotros empezamos a hablar de el ambiente o el entorno, ya tenemos que empezar a diseñar sistemas de entrenamiento que tengan mayor especificidad.
Hace un par de meses nosotros teníamos una conferencia donde hablábamos de la transferencia en el entrenamiento de la fuerza, y hablábamos de ese concepto de la especificidad, donde explicábamos muy bien desde la complejidad, o sea, desde la teoría de los sistemas dinámicos, desde la complejidad, desde autores que vamos a ver ahora, cómo la transferencia va a depender muchísimo, o sea, ¿qué era la transferencia en el entrenamiento de la fuerza? La transferencia en el entrenamiento de la fuerza eran todos esos ejercicios que nosotros podemos hacer en nuestras unidades de entrenamiento y que impacten de forma positiva en el rendimiento de nuestros jugadores, de nuestros deportistas. O sea, que todo lo que nosotros hagamos dentro de las unidades de entrenamiento tenga una transferencia al rendimiento. O sea, entre más específico sea el entrenamiento, va a haber mayor transferencia o mayor probabilidad de que nuestros atletas mejoren, y eso es lo que vamos a hablar hoy. No la transferencia como la conocíamos antes, como un ejercicio de fuerza, por ejemplo, una sentadilla y después hacer algún trabajo pliométrico, después hacer un trabajo de velocidad, para decir que estábamos transfiriendo esa fuerza adquirida a un gesto deportivo. ¿Por qué la agilidad? Obviamente nosotros que nos movemos, o personalmente que me muevo en el fútbol, nosotros sabemos la gran importancia que tienen las acciones de alta intensidad en distancias cortas, como son las aceleraciones y las desaceleraciones, que no es nada más que acciones de agilidad, frenar, cambiar de dirección, ¿en función de qué? En función del rival, en función del balón, en función del ambiente que el deportista esté viviendo en ese momento. Como lo ven acá, estos son datos reales del equipo donde trabajo actualmente. Vemos que estamos hablando de altísimo número de desaceleraciones y aceleraciones, mucho más que la distancia que se puede desarrollar en sprint. O sea, va a ser mucho más importante desarrollar la agilidad en los deportes de conjunto que el desarrollo de una capacidad que se habla muchísimo como es el sprint. En el curso vamos a ver cómo el sprint va a ser una gran estrategia de prevención de lesiones, y vamos a ver cómo estructurarlo en un microciclo donde hay obviamente un número hablemos un número de veces que el deportista debería tocar la zona de intensidad de sprint para generar adaptaciones, sobre todo, vuelvo y repito, con el objetivo de prevenir lesiones disquiosurales. Pero en términos generales, lo que les quiero mostrar acá es cómo las aceleraciones y las desaceleraciones es el componente más importante y más repetitivo en los deportes de conjunto. Y estamos hablando en este caso de fútbol, pero si habláramos de fútbol sala, de voleibol, de, de, de tenis, todo este tipo de deportes que son en distancias mucho más, en espacios mucho más pequeños, perdón, pues obviamente va a marcar más la diferencia esta condición. Como lo hablábamos en la capacitación anterior que les dejaba la bibliografía, vuelvo y les hablo de los autores en los cuales me baso para hablar de la temática, perdón, que voy a hablar hoy. Pero siempre que yo doy una presentación, le digo a las personas, o una clase cualquiera, le digo a las personas que lo que voy a contar no es nada más de lo que hago en el día a día, y simplemente vengo a compartir experiencias y algunos conocimientos adquiridos en el tiempo, y no me gusta ponerme a citar diapositivas de investigaciones que han hecho otras personas, y simplemente hacer como un estado del arte de el estudio que hizo Pepito Pérez, mostró este resultado y este resultado, porque eso lo podríamos de pronto hacer con facilidad haciendo un metaanálisis o buscando en las revistas o en los buscadores de las revistas científicas. Entonces, nos basamos en la teoría, pero con mucho contenido práctico. Entonces, no podemos dejar por fuera, obviamente, en esta temática de entender la agilidad y el entrenamiento de la fuerza desde los sistemas complejos, desde los sistemas dinámicos y desde el sistema ecológico, a Fran Bosch, con sus tres obras literarias. Running, obviamente, es más hacia el desarrollo de la habilidad de la carrera, el entrenamiento coordinativo de la fuerza y la anatomía de la agilidad. Tres libros fundamentales que se los recomiendo a cualquiera para poder tener un abordaje claro de lo que es el entrenamiento desde los sistemas complejos.
Roger Enoka, con 3 libros fundamentales también, que ya están traducidos, a ver, ya están traducidos a español también para tener digamos, poder adquirir más fácil o encontrar más fácil este tipo de conocimientos. Eh, Diferentes libros donde nosotros encontramos, sobre todo, Natalia Balaguer, que nos habla muchísimo de la adquisición de destrezas motrices a través de los sistemas dinámicos, cosas que vamos a ver hoy. Y no podríamos dejar por fuera, obviamente, podríamos decir, aunque los sistemas dinámicos y los sistemas complejos y ecológicos, no podríamos decir quién es el autor de forma concreta, pero indiscutiblemente Nikolai Bernstein ha sido el embajador de entender o de explicar cómo el movimiento humano no se puede enseñar de forma mecánica y repetir el mismo movimiento, sino que hay un problema muy grande desde el aspecto del aprendizaje motor y lo vamos a ver ahora, que son los grados de libertad. Nicolás Bernstein plantea que para desarrollar un gesto motor, como puede ser el servicio de tenis, como puede ser patear un balón, a nivel articular hay infinitos grados de libertad y eso es lo que genera la complejidad para poder enseñar un gesto motor y que ese gesto motor después transfiera al rendimiento deportivo real de cualquier disciplina deportiva. Por ejemplo, hoy lo que tiene que ver con los frenos y cambios de dirección, cómo nosotros podemos disminuir esos grados de libertad. O sea, imagínese un deportista que tiene que acelerar, desacelerar, controlar el movimiento y cambiar de dirección, todos los movimientos que él puede llegar a generar para hacer este tipo de acción. Y lo que plantea Nicolás Bernstein para generar un proceso de aprendizaje motor y que haya mayor control para el aprendizaje es reducir los grados de libertad. Y esto no es nada más que entender cuáles son los aspectos más importantes de una acción o de un movimiento y yo irlos sacando por fases e ir enseñándole al deportista para que el movimiento primero se vuelva, o perdón, el gesto primero se vuelva cortical, o sea, que lo vaya metiendo en la corteza motora, después se vuelva subcortical y después se vuelva un movimiento automático para cuando él ya lo vaya a hacer y se relacione con el ambiente o con el contexto, por ejemplo, un partido, él ya pueda tomar las decisiones teniendo una destreza motriz adquirida. Entonces, Rob Gray, que es digamos, una de los modernos que está escribiendo, estoy finalizando justamente uno de los libros de él, donde nos habla de cómo aprendemos o cómo nuestro sistema aprende a movernos y cómo poderlo trasladar a lo nuestro, que es la preparación física en los deportes de conjunto. Bueno, entrando en materia, nosotros hablamos o nosotros entendemos que un gesto como es, o una capacidad, perdón, como es la agilidad, tiene en sí inmersa diferentes capacidades neuromusculares, sobre todo bien importantes, que no se van a mejorar ni se van a entrenar de la noche a la mañana o se van a entrenar todas en conjunto porque de alguna manera hay demasiados grados de libertad, que es lo que vamos a ver ahora, vuelvo y repito, y va a ser difícil enseñarle a un deportista a acelerar, a desacelerar, a controlar la desaceleración y a cambiar de dirección. Entonces, aquí tenemos que está la aceleración como uno de los componentes de la agilidad, la desaceleración, el control de esa desaceleración, que es uno de los aspectos más importantes, los cambios de dirección y el sprint o la reaceleración y si es el caso donde el deportista después de cambiar de dirección tiene que acelerar y después alcanzar el sprint, obviamente el entrenamiento del sprint engloba o entra dentro de la generalidad de la agilidad. Es importante entender la agilidad desde diferentes conceptos. El primero es empezar a ver la especificidad desde el punto de vista de la dinámica. Aquí tenemos una gráfica donde estábamos evaluando con plataformas de fuerza para entender la dinámica de las producciones de fuerza, porque muchas veces si nosotros no entendemos cómo se generan las fuerzas y solo vemos, digamos, o veámoslo,
superficialmente como la biomecánica del movimiento, pero no entendemos cómo son las producciones de fuerza, difícilmente puede llegar a ser replicable en el entrenamiento. Entonces aquí lo que vemos es un freno con cambio de dirección donde poníamos plataformas de fuerza y los deportistas van corriendo. En este caso estamos evaluando jugadores de rugby, jugadores de fútbol de alto nivel, de profesionales, donde hacen el cambio de dirección, la plataforma a ras de piso. Teníamos una superficie donde la plataforma no estaba superficial, sino que estaba a ras de piso y sencillamente había un cambio de dirección, un freno y un cambio de dirección hacia el lado obviamente opuesto, haciendo un cambio de dirección a 180 grados. Y esta gráfica lo que nos muestra es tres puntos muy importantes de la fuerza que nosotros tenemos que entender muy bien para poder replicar estas acciones dentro de un freno con cambio de dirección. Lo primero es que hay un gran componente de fuerza excéntrica. Miren que es el pico más alto de esta curva. Me devuelvo un poquito. Es el pico más alto de esta curva. O sea, cuando el deportista frena, a ver si tengo acá un láser, sí. Cuando el deportista frena, desarrolla un gran pico de fuerza en el frenado y esto especialmente principalmente va a ser un desarrollo de fuerza de desaceleración, que ahí estamos hablando solo de la fuerza, pero no cómo debe estar posicionado el cuerpo, que es otro aspecto de todos estos digamos, atractores que les voy a explicar ahora que se tienen que tener en cuenta. Después aparece una fase de control de la desaceleración, que es una fase isométrica. Lo hablábamos ayer, perdón, es que ayer hablamos en la clase, en la presentación de hace 8 días, lo importante que se ha convertido hoy en día eh, el entrenamiento isométrico y sobre todo, por favor, le doy. Ya. Sobre todo el entrenamiento isométrico para generar estabilidad endógena, lo hablábamos hace 8 días. ¿Y qué es esa estabilidad endógena? Que el músculo sea capaz de generar contracciones sinérgicas entre agonistas y antagonistas en el momento de la desaceleración. Imagínense un freno frontal con cambio de dirección, donde el cuádriceps y el isquio hacen una cocontracción sinérgica para que la rodilla del deportista, en este caso hablemos solo de un segmento, la rodilla del deportista no se vea perjudicada y él pueda tener esa estabilidad endógena para poder desarrollar después un movimiento complejo como son los frenos con cambio de dirección. Y después hablamos de un gran pico de fuerza concéntrica donde se hace la reaceleración. Pero lo importante acá, profes, es que veamos que la fuerza que predomina al inicio de un freno con cambio de dirección, obviamente, es una fuerza excéntrica de alta magnitud y de poco tiempo para poderla generar. O sea, es una RFD o una fuerza excéntrica explosiva la que yo tengo que entrenar y poder desarrollar. Y a esa magnitud de fuerza con la que yo freno, tengo que poderla controlar con una contracción isométrica, o sea, tener un muy buen control o una muy buena capacidad de frenado para posteriormente pasar hacia la otra dirección, que es la fase concéntrica. Esa es como la dinámica desde el punto de vista de las producciones de fuerza. Y lo que vemos acá es que no es nada diferente, perdón, no es nada diferente a por ejemplo, aunque esto es una Balakov, pero a un movimiento o un contramovimiento sobre unas plataformas de fuerza. Aquí le estoy haciendo una evaluación a un jugador y lo que les quiero mostrar es que tanto vertical como horizontal, cualquier tipo de desaceleración tiene los tres componentes de fuerza, un pico excéntrico, un pico concéntrico y un pico isométrico, y estos son los que nosotros tenemos que lograr desarrollar con estrategias que vamos a ir viendo más adelante. Desde el punto de vista de la cinética, que ya como es la velocidad, nosotros, aunque no podemos ver desde la cinética a la aceleración, pero sí a la velocidad, lo que quiero mostrar acá es cómo la aceleración no es nada más que un incremento de la velocidad. O sea,
en la medida en que el deportista pueda lograr mayor aceleración, el top speed o la capacidad de desarrollar una máxima velocidad va a ser mucho más alta. Y en la medida que él tenga una menor capacidad de aceleración, no va a alcanzar niveles altos de velocidad. Entonces, una va de la mano con la otra. Antes hablábamos que eran deportistas que aceleraban muy bien, pero que no tienen buena capacidad de sprint. Pero evidentemente, si yo logro incrementar esta curva que nosotros vemos acá al inicio de la fase de la carrera, evidentemente poder desarrollar mayor velocidad. Listo. Entonces, otros aspectos importantes para meternos en materia con esto es la inclinación o el ángulo de aplicación de la fuerza. Y aquí toma gran importancia, sobre todo en la aceleración, el entrenamiento horizontal de la fuerza. ¿Y qué medios de entrenamiento utilizo yo para poder inclinar el cuerpo, para que la tibia esté positiva, para que el talón no llegue al piso? Muchos aspectos que vamos a ver ahora que son atractores del movimiento, o sea, que hacen parte del gesto para yo poder desarrollar la velocidad. Y esta grafiquita que la pongo solo para aclarar algo, hoy en día hay demasiadas líneas de investigación que van hablando de la importancia del entrenamiento de la fuerza horizontal, pero lo que quiero mostrarles acá es que nosotros no podemos desvirtuar la importancia que tiene la fuerza vertical en el desplazamiento horizontal. Esta línea de verde, llamémoslo un verde oscuro, es la fuerza horizontal y este verde claro es la fuerza vertical en la medida que va incrementando la velocidad. Y lo que nosotros vemos es que obviamente al inicio de un desplazamiento de alta intensidad hay una gran magnitud de fuerza horizontal, pero veamos que siempre hay fuerza vertical. Obviamente nosotros estamos parados en la tierra donde la gravedad nos está afectando a nosotros, pero miren cómo en la medida al segundo 1 o al segundo 1.5 las magnitudes de fuerza vertical son muy importantes, lo que quiere decir que nosotros debemos desarrollar una integralidad o debemos tener una integralidad en nuestros sistemas de entrenamiento y no enfocarnos solo en la fase o en las fuerzas horizontales, sino también utilizar métodos como es el entrenamiento pliométrico, como es el entrenamiento sobre todo el entrenamiento de excéntrico de alta intensidad para estos primeros pasos de la carrera y después el entrenamiento pliométrico para nosotros desarrollar tiempo de contacto muy corto con producciones de fuerza muy altas. Muy bien. ¿Cómo vamos a plantear esta presentación? Lo decía ahora al principio, lo que quiero mostrar es la forma en la que nosotros hemos venido desarrollando y cómo es nuestro sistema de entrenamiento con deportistas que venimos trabajando hace ya muchos años, obviamente. Esto no es algo que hemos desarrollado hace 1 o 2 meses, sino que hemos venido desarrollando con sistemas de entrenamiento contemporáneos, con sistemas de entrenamiento clásicos, pero lo dividimos en 4 bloques. Cada unidad de entrenamiento nuestra tiene 4 bloques. Una preparación al movimiento donde nosotros buscamos sacar los atractores del movimiento que ya vamos a ver más adelante, que son básicos o que son importantes para la estabilidad. Después buscamos entradas en calor, donde ya utilizamos la mayoría de esos movimientos específicos que se van a desarrollar en la sesión de entrenamiento. Como estamos hablando de la agilidad, obviamente vamos a utilizar movimientos de freno con cambio de dirección, movimientos laterales, salidas en open step, salidas en crossover, salida con crossover lateral, todo este tipo de aprendizaje motor que vamos a ir integrando en nuestro sistema de entrenamiento y obviamente con las resistencias, en este caso horizontales, para darle mayor especificidad, sobre todo en los momentos de frenado y de cambio de dirección. Utilizamos bloques compensatorios a través de entrenamiento tradicional condicional, o sea, entiéndase, lo voy a poner un ejemplo para que quede más claro, si el deportista dentro de la unidad de entrenamiento no alcanza la intensidad necesaria para poder generar una adaptación, hacemos bloques de trabajo atlético donde le hacemos acelerar y desacelerar en este caso, en el caso del high speed running o de la potencia aeróbica, hacer sobre velocidades de potencia aeróbica o en el caso del sprint, hacer sprint para poder compensar lo que quizá no se está alcanzando dentro de la unidad de entrenamiento.
Y por último, lo que nos compete también a nosotros, el entrenamiento coayudante o lo que nosotros entendemos como entrenamiento de fuerza o entrenamiento preventivo o todo el nombre que le demos, que no es nada más que estímulos que de alguna manera se salen de la especificidad porque la especificidad total estaría en el campo, pero nosotros vamos a buscar tener la mayor cantidad de atractores, o sea, de componentes específicos de esos movimientos en el entrenamiento de la fuerza para que esto tenga transferencia al rendimiento deportivo. Para nosotros entender los sistemas dinámicos y cómo incorporarlos a nuestra metodología de entrenamiento de fuerza, aunque obviamente los invito a leer los libros que les puse al principio y que en alguno de ellos los dejé en la bibliografía de la semana pasada en el canal de YouTube, en la descripción de los videos, Giorgio Parisi, que es un físico italiano que se ganó el premio Nobel en el 2021, logró explicar los sistemas dinámicos desde las manadas o cómo se mueven las manadas de los animales, llámese los peces en el agua o en este caso vemos cómo se mueven las aves y él logró explicar que el cuerpo humano se mueve de forma coordinada o puede llegar a desarrollar un nivel de coordinación tan alto como lo tienen desarrollada o como lo desarrollan estos animales y lo explica desde el punto de vista que cada uno de estos animales puede llegar, sería, para nosotros entenderlo mejor, un segmento de los brazos, las piernas, cada una de las partes de nuestro cuerpo van a ser uno de estos animales y que dependiendo del entorno, o sea, de cómo perciben las señales del entorno, ellos van a tomar una decisión en cuestión de segundos. O sea, si ellos sienten que los van a atacar, si ellos sienten que el aire viene de pronto en una dirección que no es, eh, estos animales responden a los estímulos del ambiente en cuestión de segundos y sencillamente son características que se aprenden en el entorno en el que se desenvuelve un deportista o en este caso en el entorno en que se desenvuelven estos animales. Lo que quiero decir que si nosotros aisláramos estas aves a la casa o los tuviéramos en algún otro contexto, difícilmente podrían desarrollar un alto grado de coordinación del movimiento como lo vemos nosotros cuando ellas se desplazan en estas manadas. Un tema muy interesante que ustedes pueden leer también este tipo de investigaciones. Entonces, los sistemas dinámicos no nos hablan nada más que la interacción del individuo con el ambiente y cómo nosotros a través de esto mejoramos el control motor. ¿Cómo vamos a mejorar el control motor? Lo hablábamos ahora a partir de controlar los grados de libertad que Nicolás Bernstein plantea en su teoría de los sistemas dinámicos como lo más difícil para nosotros enseñarle a alguien a moverse es la cantidad de grados de libertad que tiene el cuerpo humano para moverse. Apliquémoslo a la rehabilitación deportiva, hablemos de un ligamento cruzado anterior, cómo nosotros vamos a enseñarle de nuevo a moverse a un jugador de fútbol o a una persona que perdió los automatismos medulares que tenía adquiridos por años y sabemos que cuando hay un daño articular, los mecanorreceptores y la información propioceptiva tiene un corte temporal. Nosotros cómo vamos eso lo hemos visto siempre cuando alguien tiene una lesión de rodilla, lo que significa para una persona volver a caminar y volver a correr. Es algo que para cualquiera de nosotros es básico, para una persona que sufrió un tipo de lesión, en este caso una lesión articular o de ligamento, se vuelve un problema de aprendizaje motor de nuevo, volver a adquirir las destrezas que ya tenía automatizadas. Entonces, ¿cómo se plantea esto o cómo lo plantea Nicolás Bernstein, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar muy bien en el curso de la agilidad? Lo primero que él nos habla es de tener claro los atractores y las restricciones que yo puedo generarle a un movimiento. ¿Cómo se va a hacer eso? En este libro que nos habla de las teorías dinámicas, de los sistemas dinámicos, perdón, aquí les muestro, voy viendo cómo, perdón, les voy mostrando cómo ellos plantean
que para que una persona aprenda a moverse tiene que tener, o que tenga un rendimiento, tiene que tener una interacción con el ambiente para que cuando la persona interactúe de diferentes formas o se mueva de diferentes formas, pueda tomar la mejor decisión cuando tenga que realizarlo en un contexto como es, llámese, campo de fútbol, campo de voleibol, cualquiera. Pero esta grafiquita que ustedes ven acá es lo que Nicolás Bernstein llama como los valles atractores. ¿Qué son los valles atractores, profe? Voy a hacer un dibujito acá en el tablero para que ustedes lo entiendan más fácil. Imagínense los frenos con cambio de dirección. Entre más complejidad de movimiento tenga una, voy a acercar un poco más mi computador, entre más complejidad de movimiento tenga una acción motriz, llámese agilidad, estos grados de libertad de movimiento son mayores. O sea, yo tengo que acelerar, desacelerar, cambiar de dirección y volver a acelerar. Cada uno de estos me va aumentando la complejidad para yo poder aprender a moverme de la mejor manera o por lo menos a ejecutarlo de la mejor manera. Entonces, lo que plantea Nicolás Bernstein, que es esta grafiquita, el tercer cuadro hacia abajo, es reducir los grados de libertad aumentando los valles de los atractores. Ahora les voy a hacer esta misma gráfica de esta manera, donde aquí está la aceleración, la desaceleración, los cambios de dirección y la aceleración. ¿Qué plantea Nicolás Bernstein? Que nosotros separemos los componentes de gestos tan complejos como son cualquier movimiento, el sprint, los frenos con cambio de dirección, y cojamos los atractores más importantes de una de esas fases. Por ejemplo, estoy aquí hablando de la desaceleración. ¿Qué atractor tendría la desaceleración? Uno de los atractores va a ser la posición del cuerpo al momento de frenar. Uno de los atractores va a ser el tipo de fuerza que yo necesito para poder frenar. Uno de los atractores va a ser la utilización de los brazos. Uno de los atractores va a ser la posición de la cabeza. Todos estos elementos que son sensoriales y que son neuromusculares al momento de hablar de la producción de fuerza, los tengo que tener en cuenta para yo poder llegar a generar entrenamientos de fuerza más específicos, pero desde el punto de vista del aprendizaje motor, que le permitan al deportista aprender a moverse y a generar automatismos medulares que cuando él lo vaya a realizar en la práctica deportiva, eso esté adquirido y lo pueda realizar sin ningún problema. De la misma manera, podríamos hablar de tener un valle atractor, por ejemplo, para la capacidad de aceleración. Entonces, miren que cuando nosotros eliminamos o restringimos los grados de libertad de un gesto tan complejo como la agilidad, el proceso de aprendizaje es mucho más fácil que si los grados de libertad son muy grandes o como lo plantea Nicolás Bernstein en esta gráfica que les muestro acá debajo de la foto del deportista. Mucha ondulación va a permitir que el deportista no aprenda fácilmente. Ponemos un ejemplo clásico, si yo le quiero enseñar, no sé, a un niño a correr y a ese niño le estoy enseñando la posición de los brazos, pero también le estoy enseñando la flexión de la cadera, pero también le estoy enseñando que debe golpear hacia el piso fuerte, o sea, una cantidad de elementos que van a aumentar la complejidad del aprendizaje motor. Entonces, ¿cómo nosotros entender estos atractores del movimiento? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo es la postura corporal cuando se realiza ese movimiento. ¿Cómo es la trayectoria del movimiento? ¿Es horizontal, es vertical, es lateral, es diagonal? ¿Cuáles son los puntos de contacto? O sea, yo en el caso de los deportes, en este caso hablando del fútbol, pues ¿cuáles son los puntos de contacto? Van a ser las piernas, pero ¿cómo son? Estoy acelerando, obviamente la aplicación de fuerza va a ser hacia atrás para poder desplazarme hacia adelante, o estoy desacelerando la aplicación de fuerza, mis piernas van adelante para poder frenar el movimiento. Cosas que parecen tan sencillas,
nosotros vemos a los deportistas moverse y no se mueven de forma eficiente, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr a través del entrenamiento de la fuerza basado en el aprendizaje motor. ¿Cómo es la secuencia de activación? Lo hablábamos ahora: excéntrica, isométrica, concéntrica, excéntrica, isométrica, concéntrica, o sea, desacelero, controlo la desaceleración y cambio de dirección. Esa es la secuencia de la activación muscular que yo debo entender para poder programar mis ejercicios de fuerza. O si yo tengo un bariatractor y estoy entrenando solo la aceleración, pues obviamente la activación de fuerza va a ser concéntrica porque me estoy acelerando, me estoy tratando de moverme hacia adelante sin ningún tipo de frenada. Y algo muy importante, la posición de la cabeza. Ahí les hablo, profes, de un estudio que nosotros hicimos en nuestro laboratorio hace un par de años, que nos pareció muy interesante, donde nosotros poníamos a deportistas en la posición horizontal a aplicar fuerza contra plataformas de fuerza, y supongamos que generaban, voy a decir algo, de, no sé, 2000 newtons, y después a ese mismo deportista sobre un aparato giratorio, nosotros, para completamente cómodo el deportista, el cuerpo ya quedaba en otra posición con las plataformas de fuerza sobre una estructura giratoria, y el deportista en completa comodidad, pero con el cuerpo inclinado, aplicar fuerza de nuevo, y la fuerza iba reduciendo en la medida que, o sea, los valores de fuerza cambiaban en la medida que el cuerpo se inclinaba hacia un lado y hacia el otro. Lo que nos quiere decir esto, que después lo averiguamos obviamente con más bibliografía, y es cómo el sistema vestibular, la posición de los oídos y la posición de la mirada, le da información al sistema sensoriomotor para poder generar más o menos fuerza. O sea que si mis entrenamientos son de característica vertical, yo no puedo tener una transferencia al rendimiento horizontal porque estoy entrenando otro tipo de aplicación de fuerza y estoy entrenando el sistema sensoriomotor de otra forma. Por eso la posición de la cabeza es supremamente importante en el entrenamiento de la fuerza. La posición de cómo me muevo, si tengo que hacer un cambio de dirección, si estoy acelerando y si me estoy moviendo en función de un objeto como puede ser un balón. Entonces, esos son aspectos que dentro de la teoría de los atractores del movimiento, perdón, de la teoría de los sistemas dinámicos, y sobre todo a partir de lo que plantea Nicolás Bernstein, de reducir los grados de libertad, nosotros lo más importante, vuelvo y repito, lo vamos a ver también en el curso, es cómo determinar los atractores del gesto motor para nosotros poderlos repetir en las unidades de entrenamiento. Preparación al movimiento, profe. Cuando nosotros nos referimos a la preparación al movimiento, ya de esto se ha hablado muchísimo: Exos Performance, ahora hay otros sistemas de entrenamiento. Se me sale en este momento, se me escapa del radar otro grupo que está ahorita trabajando mucho sobre esto. Estamos trabajando, o se está procurando enseñarle al deportista a moverse, y se está sacando un poco de nuestro sistema de entrenamiento las cargas altas, todo lo que tiene que ver con las cargas axiales altas, que sin lugar a dudas, obviamente, tienen una gran importancia en nuestro trabajo de fuerza. Se le da más importancia a cómo se mueve el deportista y a cómo es, perdón, las aplicaciones de fuerza del deportista, y no tanto cuánta fuerza puede llegar a mover, o cuánta carga puede llegar a mover, o cuánta fuerza puede llegar a generar un deportista, por ejemplo, en un ejercicio vertical, según esto que estamos planteando ahora. Entonces, la preparación al movimiento, ¿qué es, profes? Cuando nosotros sacamos los atractores, en este caso pongo un video acá donde estamos haciendo una entrada en calor, y obviamente, ¿qué atractor del movimiento va a ser importante en la aceleración? Atractor del movimiento va a ser importante, uno, que la tibia está en positivo, o sea, mi tronco está inclinado, estoy aplicando fuerza hacia atrás, tengo una flexión de cadera de 90 grados, tengo que mejorar la rigidez del tobillo, porque en la medida que el tobillo sea más rígido al momento de yo aplicar fuerza, lo hablamos hace 8 días, si la unión miotendinosa a través del ejercicio isométrico y excéntrico me mejora tanto la rigidez
como aumento las fibras de colágeno, por hablarlo de alguna manera, en una adaptación también estructural, no solo una adaptación neuromuscular, sino también estructural, estoy mejorando esa unión a nivel de músculo-tendón para cuando yo tengo que aplicar fuerza contra el piso para acelerar, mejoro la producción de fuerza. Entonces, entradas en calor que cuando nosotros entendemos los atractores del movimiento, empiezan a tener sentido todo este tipo de ejercicios que cuando ustedes ven algunos ejercicios como esto, muchas personas quizá no entiendan lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, pero vuelvo y pongo este video, algo muy sencillo, salta el deportista, cae con la tibia en positivo, con el tronco hacia adelante, el talón no toca el piso, lo ponemos en un plano inclinado para que el deportista evite tocar el piso y lo que estamos tratando de mejorar acá no es nada más que la fuerza en esa primera pierna que va a perdón, la capacidad de esa primera pierna para aplicar fuerza hacia adelante, el control motor del tronco en posición de una pierna adelante, una pierna atrás, la utilización de los brazos, todos estos aspectos coordinativos que hacen parte de la fase de aceleración, pero que nosotros estamos aumentando, perdón, nosotros estamos disminuyendo los grados de libertad y estamos sacando una de las fases o de los atractores de ese gesto motriz. Aquí vemos otro donde incorporamos al entrenamiento del core, le incorporamos las acciones específicas del gesto que vamos a desarrollar, que es la aceleración. Entonces miren cómo hacemos cosas muy sencillas donde estamos involucrando los movimientos que se van a realizar en la práctica deportiva. Y también estamos reforzando el proceso de aprendizaje, como lo he venido diciendo hasta ahora. Entonces, estos serían ejemplos muy sencillos de la preparación al movimiento. Ahora, entrada en calor. Cuando nosotros empezamos a entrar en calor, lo que hacemos es una especie de potenciación, lo podemos llamar potenciación posactivación, con ejercicios de resistencias horizontales muy sencillos, donde seguimos dándole más información sensorial al sistema, mostrándole cómo es el movimiento de los brazos, cómo es el posicionamiento de la cabeza, cómo es la flexión de cadera, cómo es el reflejo de flexión cruzada, o sea, que la cadera derecha se flexiona y se flexiona el brazo izquierdo. Todos esos aspectos que son de aprendizaje motriz y de control motor los involucramos en nuestras entradas en calor. O sea, nada deja de ser específico para que tenga transferencia al aprendizaje motor y que tenga transferencia al rendimiento, en este caso, a la forma en que se mueve el deportista. Y aquí seguimos poniendo otros ejemplos de cómo ir desarrollando la unidad de entrenamiento como la hablábamos al principio. Hablábamos de una entrada en calor, de una preparación al movimiento, donde básicamente estamos trabajando movilidad articular, core, pero con un alto componente coordinativo porque tiene que ver con los atractores de ese gesto. El par de atractor de ese gesto que yo estoy entrenando, que es la aceleración, me tiene que permitir o yo tengo que buscar las herramientas para sacar los componentes más importantes de ese gesto e irlos desarrollando en mi unidad de entrenamiento. Después aparece la entrada en calor que la vimos ahora, sobre todo vuelvo y sigo trabajando los componentes atractores de ese gesto y después aparece en la unidad de entrenamiento los bloques de trabajo de acondicionamiento físico o bloques compensatorios. ¿Qué es eso, profe? En el caso nuestro que utilizamos, por ejemplo, sistema de GPS, que hoy lo utiliza muchísima gente, obviamente todos los preparadores físicos han manejado alguna vez un sistema de GPS. Lo único que nosotros hacemos es, obviamente, tratar de compensar con trabajo atlético de pronto el desarrollo de la aceleración que no se ha logrado en el trabajo específico en el campo. Entonces, solo haciendo seguimiento en tiempo real con los deportistas que quizá no han alcanzado el desarrollo de esa capacidad, hacemos unos bloques de acondicionamiento. Nada extraño desde el punto de vista de la aceleración. Es un poco más complejo,
cuando hablemos de pronto del desarrollo de la high speed running o carrera de alta intensidad, pero en la aceleración no es nada diferente de hacer carreras cortas. Perdón un segundo. Ah, ya, perfecto. Listo, profes. Y por último, desde esos atractores, nosotros vamos al entrenamiento coadyuvante. Entonces, en el entrenamiento coadyuvante, especialmente nosotros hacemos el entrenamiento de la fuerza. He tenido una muy buena experiencia con el entrenamiento de la fuerza después de la unidad del trabajo específico o el trabajo de campo. Antes nos hablaban muchísimo de un efecto transferencia o que se interrumpía la adaptación porque la fuerza era primero y que si la resistencia se hacía antes, en fin, muchas cosas que obviamente han ido cambiando y si ustedes buscan o tienen contacto sobre todo con los entrenadores de fuerza españoles, con los entrenadores de fuerza del fútbol europeo, de la Premier, de todos, digamos, el top en este caso, hablando de fútbol, el entrenamiento de la fuerza se está pasando a la última fase como el último componente de la unidad de entrenamiento. O sea, primero hay algo en el gimnasio que es potenciador, como lo vimos ahora, donde hay algo de core, donde hay algo, pero la fuerza se está haciendo al final. La fuerza, obviamente, la seguimos pensando desde los atractores del movimiento. Aquí vemos algunos ejemplos donde estamos haciendo énfasis en la aplicación de fuerza en el primer paso para mejorar el impulso mecánico. Aquí no nos interesa la fuerza explosiva, sino que nos interesa la cantidad de fuerza que el deportista pueda aplicar, porque es la única fase de la carrera donde el deportista puede llegar a aplicar gran cantidad de fuerza con mucho tiempo en el piso. Vemos diferentes estímulos donde aquí estamos buscando que haya fuerza y control para recibir la carga en esos primeros pasos y después se proyecte en una dirección horizontal para empezar el ciclo de la aceleración. Cada uno de estos movimientos que ustedes ven acá, profe, lo que hacemos es desintegrar el gesto y a través de disminuir los grados de libertad, vuelvo y repito, o sea, sacar fragmentos específicos del gesto que queremos desarrollar, empezar a utilizar diferentes tipos de resistencia y poderlo desarrollar. Aquí estamos utilizando la yo-yo inercial, utilizamos resistencias con cables, utilizamos diferentes sistemas de entrenamiento, vuelvo y repito, con el único objetivo de mejorar la aplicación de fuerza en ese primer paso hacia adelante. Esto lo llamaríamos como un entrenamiento coayudante o un entrenamiento de fuerza compensatoria. Bueno, ahora si nosotros hablamos de la desaceleración, el mismo sistema que hablábamos ahora, entender cuáles son los atractores, posición del centro de gravedad, posición de la cabeza o cómo está el tronco alineado con respecto, perdón, la cabeza alineada con respecto al cuerpo, la activación, cómo es excéntrica, es concéntrica, todo este tipo de aspectos específicos que debo tener en cuenta para ir a desarrollar la unidad de entrenamiento. Entonces, en los cambios de dirección, obviamente cambia completamente el tipo de activación o el tipo de entrenamiento que yo voy a tener comparado con lo que estamos viendo ahora, que eran las acciones de poder controlar el inicio de la carrera. Aquí vamos a empezar a ver cómo, obviamente, el objetivo va a ser poder desacelerar o tener control en la desaceleración. Entonces, la preparación al movimiento. Muchas veces, estos son muchos de los videos que yo comparto muchas veces en el canal de Instagram, donde si se ve un movimiento como esto, en muchas ocasiones no se entiende o no tiene sentido. Pero si ustedes analizan lo que estamos tratando o lo que estoy tratando de hacer en ese primer ejercicio es aumentar el valle de atractores, o sea, sacar un aspecto bien importante y complejo de el cambio de dirección lateral y es la activación del core, del glúteo, la cadera a 90 grados de flexión en el caso de una salida en open step, porque no es una salida en crossover, sino en open step, y cómo empezar a incorporar que hacia donde rotan los hombros, hacia donde rota el cuerpo, hacia donde voy a hacer el cambio de dirección. Cosas que vuelvo y repito,
con el pasar del tiempo el deportista los va adquiriendo y el proceso de control motor y el proceso de enseñanza técnica es mucho más efectivo que si nosotros integramos inmediatamente todo el movimiento con los grados de libertad. Aquí vemos una activación de core como preparación al movimiento, donde estamos activando obviamente la cadena lateral para poder resistir la desaceleración o la aceleración en salida lateral. Estos son algunos de los ejemplos. Vemos otro acá, donde estamos simplemente a través de resistencias, en este caso cables, estamos tratando de integrar, vuelvo y repito, los aspectos más importantes de ese gesto que queremos desarrollar en esa unidad de entrenamiento o preparar el sistema. Vemos acá otra salida lateral simulando la acción de Open Step, donde vamos integrando la activación de la cadena lateral, la flexión de la cadera, la utilización del brazo, todos los aspectos atractores, vuelvo y repito, del movimiento, utilizando algunos sistemas de sobrecarga excéntrica para tener control del movimiento en esas salidas. Y vamos integrando algunos movimientos ya un poco más complejos que siempre va a depender, obviamente, del deportista que nosotros estemos o del grupo de deportista que nosotros tengamos. Pero lo que sí les puedo garantizar, profe, y algunos de ustedes que obviamente sé que utilizan alguno de estos sistemas de entrenamiento es la calidad con que el deportista va adquiriendo, perdón, las adquisiciones o el aprendizaje que el deportista va adquiriendo se transfiere muchísimo a la práctica deportiva y el rendimiento y la eficiencia en el campo aumenta notablemente. Bueno, ya cuando pasamos a las entradas en calor, aquí me devolví un poco, cuando pasamos a las entradas en calor, obviamente nosotros vamos a utilizar en este caso, aquí yo mostraba algo que estaba haciendo en la sala de fuerza, pero en el caso del entrenamiento con el equipo profesional o con los equipos que nosotros asesoramos profesionales, siempre se recomienda que el trabajo se haga en el campo. ¿Por qué? Porque obviamente ahí empezamos a hablar de la interacción con el ambiente. ¿Y qué es? Es el terreno, es el calzado. No, no es 100% específico porque no está el elemento, no está el balón, pero nosotros estamos haciendo entradas en calor donde estamos preparando el sistema neuromuscular a través de ejercitaciones como las que vemos acá. Diferentes tipos de salidas. Ahí tenemos un sistema como es el Raptor, donde podemos tener a 23, 24 jugadores al mismo tiempo, trabajando con resistencias elásticas, reforzando el aprendizaje motor de las acciones que vamos a tener en esa unidad de entrenamiento, que obviamente es una unidad de frenos con cambio de dirección, con componente táctico, obviamente, pero que está enfocado a las acciones de freno con cambio de dirección. Entonces, ahí podemos ver cómo siempre estamos reforzando el aprendizaje motor, diferentes formas de frenar y cambiar de dirección. Se le puede poner el componente, obviamente, del balón, perdón, el elemento del balón o todo esto, pero lo que quiero yo mostrar acá es cómo a través de resistencias mecánicas, vuelvo de nuevo a poner este videito mientras voy explicando, vamos reforzando cómo son las aplicaciones de fuerza, cómo se inicia, cómo el pie por debajo empuja para hacer el cambio de dirección, cómo tengo un control en una desaceleración y los deportistas van automatizando estos sistemas o estas formas de desacelerar. Obviamente aquí los grados de libertad ya son mayores. Desde el punto de vista de la compensación, como lo hacíamos ahora con la aceleración, pues simplemente se hacen bloques de acondicionamiento donde nosotros buscamos de forma analítica buscar esas aceleraciones y esas desaceleraciones, que no es nada del otro mundo de lo que nosotros ya hemos hecho siempre, solo que algunas de las cosas que estamos viendo nuevas es lo que vimos anteriormente. Pero también se le puede poner el componente más específico, veámoslo desde la complejidad de los sistemas. Les pongo un ejemplo de algo que hacíamos ayer, hacía con el equipo como entrada en calor, ayer, antier teníamos la unidad, antier, perdón, porque mañana hay partido, antier teníamos la unidad de frenos con cambio de dirección y obviamente desde la preparación física preparamos el sistema para el trabajo táctico que se va a hacer con el profe y hacíamos algo muy sencillo como un grupo A y un grupo B, donde este grupo no era poseedor del balón y este grupo salía haciendo acciones de zigzag con vallas
haciendo frenos con cambio de dirección, y el grupo B salía conduciendo un balón, el balón también con cambios de dirección, y aquí nos encontrábamos con 4 porterías, donde el poseedor del balón tenía que tomar la decisión hacia qué portería iba para poder evadir al defensor que venía sin balón, y era lo que hablamos ahorita de las golondrinas, lo que planteaban o lo que plantean ellos, cómo el deportista aprende a percibir quizá el movimiento que tiene que hacer, pero en función del entorno, en función del ambiente, como el poseedor del balón con su forma de moverse le puede estar mostrando hacia dónde va a ser ese cambio de dirección. Todos estos aspectos que estamos hablando acá es lo que nosotros, o lo que se entiende como la teoría de los sistemas dinámicos, como nosotros desde la preparación física también creamos estructuras de entrenamiento que involucran los aspectos más importantes de nuestro deporte. Pero aquí estoy poniendo solo un ejemplo de los bloques de acondicionamiento. Y por último, el entrenamiento coayudante, que lo hablamos ahora, también al final de la unidad de entrenamiento, donde ahora, ¿qué va a ser lo más importante, profes? Pues obviamente lo más importante va a ser el control de la desaceleración. Entonces, en el control de la desaceleración y los cambios de dirección, utilizamos todos los sistemas que nos permitan generar desaceleraciones intensas, como son los equipos isoinerciales en este caso, y que lo vamos a hablar al final y lo hablamos hace 8 días, porque tienen una característica muy importante, y es la gran RFD o la gran fuerza que se genera al momento de desacelerar, y la fase isométrica intensa que me permite generar no solo adaptaciones a nivel tendinoso y adaptación a nivel muscular, sino una gran estabilidad articular, porque hago contracciones, hago sinergias, o sea, contracciones entre agonistas y antagonistas al momento de frenar el dispositivo, o cualquier tipo de trabajo de desaceleración donde yo busque que hayan sinergias. Utilizamos los equipos, sobre todo para esa unidad de desaceleración, utilizamos los elásticos y utilizamos los equipos isoinerciales, pero seguimos con la teoría de involucrar los gestos específicos. En este caso, obviamente, estamos tratando de mejorar los aterrizajes y las caídas, que es una de las fases más intensas en los partidos o en las prácticas, aterrizar después de los saltos. Las aceleraciones o las desaceleraciones frontales, obviamente disminuimos en este ejemplo muchísimo los grados de libertad, o sea, ya estoy haciendo un gesto aislado, pero estoy tratando de incorporar las desaceleraciones, y quizá en este lo pongo de ejemplo como un movimiento donde ya hay muchos más grados de libertad, pero estoy haciendo énfasis en el paso de frenado y en el paso de salida con el gesto de crossover. Todo es este tipo de ejercicios que nosotros podemos poner en nuestra unidad coayudante de la fuerza para las fases de desaceleración. Para ir finalizando, profes, pongo un ejemplo de una estructura, una unidad de entrenamiento que planifico, por ejemplo, para un microciclo de una semana larga, donde tenemos competencia el sábado de visitantes y competimos el sábado de locales. Como ven acá, damos un día de descanso y tenemos 4 unidades de entrenamiento. Y estas 4 unidades de entrenamiento tienen bien determinadas los componentes que vamos a desarrollar. El día martes vamos a hacer desde el componente táctico, aquí estamos hablando de todo lo táctico. Yo me reúno con el entrenador y ya tenemos, digamos, claro cómo es nuestro microciclo típico, y siempre empezamos por el día más 3 o el día más 2. Empezamos con acciones de cambio de dirección, el siguiente día high speed running y el último día el sprint, pero en el caso especial estamos hablando de este, y lo que quiero mostrarles es cómo, que es un tema que vamos a ver en el curso, que son los microestímulos del entrenamiento, y es cómo nosotros no podemos desaprovechar esos 20 minutos de entrada en calor, que no es nada más que el momento más importante para nosotros, llenar de información neuromuscular, llenar de información propioceptiva, llenar de información sensorial a los deportistas, en este caso a los jugadores, para que ellos aprendan a soportar, llamémoslo de esta forma, esas intensidades tan altas que se van a vivir o que son específicas
para esa unidad de entrenamiento. Entonces, eso que ustedes veían ahora de los cables y todo esto, es esta fase que vemos acá, que es la preparación al movimiento, donde nosotros tenemos 10 o 7 minutos, donde hacemos el core específico con drills de pared, con todo lo que ya hemos visto muchas veces por Instagram, donde tienen demasiados atractores o tienen la mayoría de atractores para los gestos que vamos a ver en ese día, y después aparece el entrenamiento específico de la agilidad dentro de la entrada en calor, y después al final, aquí no tenemos el bloque táctico, no lo tenemos acá, pero al final miren que aparece el entrenamiento de fuerza, lo pongo acá, pero es el coayudante que hablábamos ahora. Y obviamente el trabajo táctico que va a hacer el entrenador, aquí se le da de pronto algunas recomendaciones de qué dimensiones y todo eso que nosotros sabemos desde la planificación. Pero para cada una de las unidades de entrenamiento siempre está lo mismo. Al inicio está la preparación al movimiento, ya sea en la unidad de High Speed Running, donde hay trabajo pliométrico. Miren que aquí ya no es agilidad, sino que nos centramos en el componente vertical, como la gráfica que les mostraba ahora al principio, porque ya voy a correr a alta intensidad y necesito preparar el sistema para aplicar fuerza vertical de la mejor manera, y tiene la misma estructura. Obviamente cambian las dimensiones y el componente táctico de esa unidad de entrenamiento, y lo mismo va a ser para el día de máxima velocidad, donde nosotros hacemos una preparación al movimiento y ya el trabajo es enfocado hacia la técnica específica de la carrera lineal o la carrera lineal con diferentes o curva, pero más de larga distancia, que es lo que vamos a preparar en esa unidad de entrenamiento. Entonces, lo que quería hablarles hoy, o un abrebocas al entrenamiento de la agilidad, que no es nada más que entrenamiento de fuerza, al entrenamiento de la agilidad desde el control motor, era invitarlos también para el curso que vamos a desarrollar, donde vamos a ver detalladamente. Es un curso aproximadamente de 2 meses, 3 meses, donde vamos a desarrollar cada uno de los componentes que vimos ahora, y eso no es aplicado solo a la preparación física en fútbol, vuelvo y repito, sino que es aplicado a la readaptación, es aplicado a la rehabilitación, es aplicado a la preparación atlética, donde hayan acciones de agilidad en cualquier deporte, porque vamos a hablar del entrenamiento de la fuerza para acelerar, para desacelerar, para cambiar de dirección, entrenar la fuerza para el sprint, y cómo crear estructuras de entrenamiento y cómo meterlas dentro de una periodización en deportes donde se compite domingo, domingo, y en deportes donde se compite domingo, miércoles, domingo. Entonces, profes, les agradezco obviamente a la mayoría que se pudo conectar. Sé que me escribieron muchísimos por el canal de YouTube que no se pudieron conectar, pero obviamente los que estuvieron ahorita en el canal de YouTube vieron que no pudimos transmitir la presentación, y tuve que, por cuestiones de tiempo, obviamente con respeto para ustedes, rápidamente tocar estos temas. Entonces, habilito un poquito la sala, profes, por si ustedes quieren hacer algunas preguntas. Podemos tablerear, como digo yo, o hablar sobre estos temas según las dudas que ustedes tengan. Está habilitado completamente para que lo puedan hacer, profes. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, lo podemos hablar en este momento. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Un Profe, saludo desde buenas Ecuador, noches. desde ¿Cómo vas, Marco. profe? Marco Zapata, ¿todo bien? Bien, bien, sí, señor. Ah, ¿Cómo Mira, va todo, profe, profe? Mucho ahí gusto. todo espectacular, viste, profe, y nada, siempre es bueno seguir escuchando, siempre se aprende, viste, profe, así que muy contento y felicitarte por todo ese conocimiento que tienes también. Mira, profe, una pregunta que tengo ahí, mira, si vamos a hacer este tema de los cambios de dirección, viste, de la aceleración y desaceleraciones, si yo empezaría una pretemporada, primero sería el tema
analítico, es decir, ganar primero la fuerza y luego transferirla. No sé, te pongo algo más analítico, no sé, trabajar primero el tema de la sentadilla, el peso muerto, el empuje de cadera, que esto nos va a ayudar luego para las aceleraciones, desaceleraciones, o yo lo puedo trabajar desde la pretemporada, comenzar a incluir todo este tipo de ejercicios, ¿viste, profe? Con todos los Profe, muchachos, esa es ¿viste? Que una, vienen de un periodo de vacaciones y tenemos 5 semanas, 6 semanas para prepararlo. No sé sí, cuándo lo pondrías todo este tema, ¿viste, profe? esa es una muy buena pregunta, profe. Como lo decía desde el principio, yo siempre hablo basado en teoría, pero hablo desde lo que hago. No te voy a decir nada diferente de lo que yo hago. Y yo he trabajado las dos formas. O sea, he trabajado haciendo trabajos de fuerza clásica como la sentadilla, como el peso muerto, como el empuje de cadera, todo esto, que evidentemente ha generado muy buenas adaptaciones de fuerza, pero te lo pongo desde este punto de vista. Para nosotros como preparadores físicos, para mí personalmente, lo más importante es que el deportista mantenga de alguna manera un grado de frescura o que el deportista no mantenga tan cargado del trabajo de fuerza, ¿sí? Y mi experiencia ha sido que desde la pretemporada yo empiezo a involucrar el sistema de aprendizaje motor, sistema de aprendizaje motor. Entonces, todos los trabajos que se están haciendo ahora, por ejemplo, que estoy, no sé, en el partido o en el mes séptimo, no sé en qué estoy en este momento en la temporada, no recuerdo en este momento, prácticamente son los mismos ejercicios con los que inicié la pretemporada. Son los mismos, solo que se va aumentando el grado de complejidad de algunos coordinativa, pero no el grado de complejidad de la carga que moviliza. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que me entiendas lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una salida lateral. Primero la hacía contra la pared y ahora la hace con una resistencia de un cable o de la máquina y su inercial para que tenga más, para que haya más aplicación de fuerza, pero yo ya le enseñé a moverse bien. Obviamente hay momentos donde nosotros no dejamos de hacer un puente glúteo, una plancha lateral, hay momentos, pero eso lo trabajamos sobre todo en las unidades de entrenamiento de descarga o de recuperación, pero en las unidades de fuerza procuro no meter o no poner, o desde la pretemporada, perdón, procuro no poner ejercicios de mucha carga por la sencilla razón que no la voy a seguir haciendo después, profe. Entonces, ¿para qué pongo ejercicios de fuerza pesados al inicio si yo no los voy a seguir utilizando en la temporada? Y eso está ampliamente, hace mucho tiempo obviamente se sabe que el efecto de la pretemporada no impacta en el rendimiento de la temporada, es lo que uno vaya haciendo durante toda la temporada. Ya lo que se pensaba antes de que la pretemporada era aumentar ese volumen de carga para que el deportista soportara la temporada, eso ya se sabe que hoy en día, desde el principio, obviamente se inicia con una carga porque venimos de quietud completa, pero lo que hacemos es tratar de mantener lo mismo desde el inicio de la pretemporada durante toda la temporada. Y pues lo hablo desde la carga, profe. Procuro que mis deportistas estén siempre entre un 60 y un 40% de lo que dan en competencia. Si habláramos desde el aspecto de carga, controlando, por ejemplo, con GPS, y desde la fuerza, desde el día 1 de la pretemporada hasta hoy que vamos en el mes, no sé, séptimo, 2 veces a la semana entrenamiento de fuerza, siempre, si la semana es larga, con los mismos componentes que hemos venido desarrollando desde esta sesión hasta esta sesión, solo que van variando algunas cositas coordinativas, pero yo por ejemplo, vuelvo y repito, personalmente, no he hecho la primera sentadilla pesada o no he hecho la primera o el primer peso muerto pesado o algún ejercicio pesado desde el día 1 hasta ahora. Y vuelvo y digo siempre, desde mi experiencia y lo que ha pasado hasta ahora,
hemos tenido tal vez 1 o 2 grados 1, fatiguitas en los isquiosurales con algunos jugadores que han sido recurrentes de la temporada pasada, pero no hemos tenido ningún problema muscular y el rendimiento con los jugadores ha sido muy bueno. Vale, buenísimo, profe. Nada, mira, bueno, te cuento un poquito, profe, y espero no ser cansón, ¿viste? Tranquilo. He estado acá en Ecuador, ¿viste? Voy desde el 2017 siendo profe ya. He estado en clubes de primera división igual, en donde no le dan mucha bola, ¿viste? Te hablo en el 2017, no le daban mucha bola a la parte excéntrica, ¿viste, Sí, profe? Y yo lo conocía, yo me especialicé en Alemania, ¿viste, profe? Y la parte isoinercial, que tú lo hablas demasiado muy bien, ¿viste, profe? Lo tienes clarísimo. Pero llegué a clubes también donde no tengo ni una banda, ¿viste? No hay nada, absolutamente nada, profe, claro, absolutamente nada. Y sí me ha dado resultado a mí el por lo menos tener peso, ¿viste? Como te decía, claro, desde una sentadilla, desde el peso claro. muerto, porque por lo menos eso nos va a dar, no es tan específico como los trabajos que lo haces de aceleración. Y por último, profe, tuve esa gran digo, la bendición de Dios, estuve en selección de Ecuador, ¿viste? En la sub-20, ahora que jugamos en el Sudamericano allá en Colombia, lo hicimos en 2023, Qué y ahí bien. lo manejé todo desde la parte de aceleración con la inercial, ¿viste, profe? Entonces, te hacía esa referencia porque tú sabes, profe, que la teoría dice muchas cosas, Obvio, pero claro. acá cuando yo te pregunto es por la experiencia, porque tú pruebas una cosa, yo lo pruebo otra cosa, entonces quería preguntarte desde esa manera, profesor. Claro, Así claro, que he claro, profe, probado de no, todo. claro, no. Y obviamente ahí aclaro que obviamente son corrientes y de no hacer, o sea, obviamente, si no hay nada más y hay que hacer trabajo de fuerza, tenemos que hacer, y en la medida, pero tampoco se necesita mucho, obviamente, ya con unos elásticos o con algo, ya podemos empezar a meter algún tipo de ejercicio que tenga más una dirección hacia el aprendizaje motor y las aplicaciones de fuerza, pero indudablemente, si no hay fuerza, hasta los ejercicios verticales y todo eso nos va a dar unas adaptaciones muy buenas. Obviamente, claro que sí, profe, completamente de acuerdo. Listo, profe. Discúlpame, ahí me fue tan No, largo, no, no, pero no, muchas no, gracias, para profe. nada, Te profe. felicito enorme, profe. Y mira, te sigo, profesor, porque tengo un centro también de entrenamiento que me puse acá en Ecuador y bueno, utilizo mucho todo lo que es de inerciales y todo, profe. Así que ahí estamos siempre aprendiendo, profesor. Un Muchas abrazo gracias, enorme. Gracias, profe. profe Marco. Muchísimas gracias a ti. Hay otra pregunta acá. Claro que sí, profe Juan. Me preguntas que si puede tener beneficios para el entrenamiento de resistencia. Claro, estamos hablando en este caso específico, estamos hablando del entrenamiento de la agilidad y estamos hablando de frenos con cambio de dirección. Pero yo puedo hacer entrenamiento desde esta perspectiva aplicado a cualquier otro tipo de deporte. Solo tienes que sacar lo que hablábamos ahora, tener en cuenta cuáles son los principales atractores. Entonces, ¿cómo es la técnica? Obviamente la técnica es lineal o depende si voy a hacer cross country o voy a hacer otro tipo, pero te pongo un ejemplo para que me entiendas de pronto el uso de superficies inestables, para poner un ejemplo. Obviamente, si yo me paro en un BOSU, solo por poner un ejemplo, estoy cambiando completamente el tipo de superficie en la que mi deportista va a generar la fuerza. Pero yo tengo un corredor, un running, tengo un corredor, ah, un segundo. Si yo tengo un corredor y yo mejoro su capacidad reactiva, mejoro su rigidez a nivel muscular, a nivel tendinoso, con ejercicios específicos a nivel de contracciones isométricas, que está comprobado el beneficio tan grande que tiene para la eficiencia de carrera, el core, pero en movimientos específicos que él realiza, la activación de glúteo, la extensión de cadera, bueno, muchos movimientos o muchos ejercicios
específico de ese gesto motor como es correr o deportes de resistencia, obviamente te va a mejorar el rendimiento. Claro que sí. No sé si fue claro una así en la aclaración que te hago allí. Sí, profe, exactamente. Muchas gracias por la respuesta. Y pues nada, tenía muchas ganas de saludarlo desde acá, desde Ibagué, Tolima. Y, Profe y Juan, qué, y claro que también, sí. Un sí, abrazo. señor. Yo soy del Tolima, yo soy de Fresno, Tolima. Yo también soy de Fresno, sí, señor. Por eso quería exactamente saludarlo, ¿Ah, sí? porque pues sí, claro, a mí me dio clase el profesor Parrací y ahí fue donde lo empecé a conocer a usted. He leído, me rotaron su libro de entrenamiento isoinercial y me empecé a meter en el cuento, me empezó a interesar y pues ya hoy en día estamos haciendo unos acercamientos ahí al Deportes Tolima. Vamos a ver qué sale, pero siempre he estado muy pendiente, tenía muchas ganas de saludarlo. No solo porque es paisano, aunque eso atrajo mucho al saber que había esa afinidad, y pues nada, ahí seguimos atentos, ahí siempre sigo atento a todos como sus avances. Ahorita también me leí el último artículo que sacó con el profesor Parrasí. Y pues nada, para saludarlo y un abrazo muy cordial desde acá desde Ibagué. Bueno, profe Juan, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y obviamente lo que necesites con muchísimo gusto también. Claro, sí, señor. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, no sé si de pronto, a ver, yo leo por acá. Bueno, me pregunta Nancy, profe, quisiera saber el día 3 de la semana, jueves, la técnica de carrera y las aceleraciones se enfocan por posición de juego o hay otros tipos de control de recorrido y se realizan. Sí, Nancy, esa es una muy buena pregunta. A ver qué hacemos nosotros. Te explico rápidamente. Por ejemplo, el jueves, normalmente nosotros estamos trabajando sprint, que es el día que ya está más próximo, digámoslo, a la competencia. Entonces, si nosotros tenemos, te voy a hacer como una gráfica de la unidad de entrenamiento. Tenemos el bloque de entrada en calor, donde está la preparación al movimiento que hablamos ahorita. Voy a poner preparación al movimiento, que son los primeros 20 minutos. Posteriormente pasamos a un trabajo táctico y condicional, porque nosotros sabemos, te voy a hablar de las tres unidades de entrenamiento para de pronto aclararte la duda por si no la entendí bien la pregunta. En este segundo bloque están obviamente trabajos tácticos donde buscamos que las condiciones puedan permitir que se alcancen distancias de sprint o distancias a sprint obviamente importantes. Entonces hacemos acciones, perdón, borro yo acá de nuevo, por ejemplo, transiciones de defensa-ataque donde permitimos, perdón, que los recorridos sean por encima de 50 o 60 metros y las acciones se tienen que hacer en menos de 6 7 segundos, donde todo el equipo sale en bloque y lo que estamos procurando es que se hagan esos estímulos de sprint o de alta intensidad. Pero acá ya se preparó el sistema para eso, o sea, ya hicimos ese tipo de activación específica. Y adicionalmente, aquí están ubicados los GPS o las antenas, sobre todo para este día lo utilizamos mucho, las antenas donde estamos viendo en tiempo real en la tableta, pero anteriormente yo ya he controlado en la semana cuántas veces cada jugador me tocó el top speed o por lo menos estuvo entre el 90 y el 100%. Se procura que el deportista toque esa zona entre 5 y 8 veces semana para que haya una disminución en el riesgo de lesión de los isquiosurales, no para desarrollar la velocidad, sino para que haya una disminución en el riesgo de lesión de los isquiosurales. Entonces aquí siempre en este trabajo hay un bloque atlético o como se llama acá, un bloque de acondicionamiento físico donde yo pongo vallas a 10 metros hasta 40 metros
y después pongo una zona de 20 metros donde se desarrolla el top speed. Entonces, los jugadores que no han tocado la zona esa semana o que la han tocado una o dos veces y que en el trabajo táctico que ahí se debe llegar a esa exigencia no lo hicieron, lo sacamos y hacemos un trabajo de 3 o 4 repeticiones donde en esta zona deben lograr el top. Entonces ellos pasan, las antenas están acá, de aquí que vuelvan caminando, tenemos la retroalimentación y yo les voy diciendo quién la tiene o quién no la ha logrado y los otros van a seguir haciendo el trabajo táctico y los otros siguen haciendo su trabajo compensatorio. Lo mismo para el día del High Speed Running. En el día de High Speed Running que llaman acá, pero no es nada más que el trabajo de potencia aeróbica, obviamente también a través del sistema de GPS, la entrada en calor específica también, en este caso se hace trabajo pliométrico, como te mostré ahorita en la planificación, pero para la unidad de entrenamiento lo que hacemos es trabajos en espacios un poco ya más grandes, en espacios más grandes, 50, 60 metros, donde buscamos también el concepto táctico que el profe quiera desarrollar dependiendo del rival del fin de semana, pero donde hayan esfuerzos de ida y regreso, donde el sistema metabólico se vea estresado y normalmente aquí hacemos un bloque también de acondicionamiento donde yo pongo las famosas pasadas, calculando, para que me entiendan lo que quiero decir aquí, calculando que la velocidad de desplazamiento se meta en zona de potencia aeróbica, o sea que esté entre 5.5 y 6.5 metros sobre segundo. O sea que si son 65 metros y yo lo digo que lo hagan en 10 segundos, 65 dividido 10 me da 6.5 metros sobre segundo. O sea que estoy corriendo a velocidad de potencia aeróbica. Y el día de las aceleraciones o las desaceleraciones, tengo un bloque acá también de acondicionamiento, donde los jugadores que no están desarrollando la intensidad que queremos en el trabajo táctico, van allí y hacen aceleraciones o desaceleraciones para compensar el trabajo con los otros. Ese es como el sistema, como nosotros lo trabajamos. No sé si Nancy, si fue claro. Ok, perfecto. Bueno, yo no sé si de pronto tenemos algunas otras preguntas. Bueno, profes, entonces, si no es más, profes, obviamente les agradezco y también les pido disculpas por lo que pasó. Los invito, obviamente también los invito Claro que sí, profe, aquí te comparto el teléfono. Eh, un segundo. Los invito a este curso que vamos a realizar, aproximadamente como lo digo, entre 2 meses, va a durar 2 meses, 2 meses y medio, con diferentes contenidos donde vamos a desarrollar cada una de estas unidades de entrenamiento, pero enfocadas ya hacia el entrenamiento de la fuerza, según las teorías de los sistemas dinámicos. Muchas gracias para todo. La información se va a estar subiendo en las redes sociales y bueno. Esperamos que ustedes puedan participar. De nuevo, muchas gracias y pido disculpas por lo que no pudimos proyectar por el canal de YouTube. Feliz noche para todos. Chao, profe. Cuídate. Igualmente. Feliz